Muy bien, Rogers, ¿por qué utilizar instrumentos en la adoración congregacional? Ese es un tema que, no sé tú, yo he tenido que responder en diversos momentos, casi cualquier lugar donde voy, en casi cualquier iglesia, y yo mismo tuve que preguntarme eso mismo. De manera general, ¿qué tú piensas? ¿Por qué usar instrumentos? Bueno, de manera general te puedo decir así rápido porque la Biblia lo dice. Pero una ocasión aprendí con mi pastor que no todas las preguntas, la respuesta, aunque sea un sí, es simplemente porque sí, sino que merecen una explicación. Así es. Y la palabra de Dios, pues, nos habla bastante del tema que podemos y vamos a citar de manera puntual algunos aspectos. La primera ocasión y que la Biblia nos menciona sobre la fundación de los instrumentos musicales, o sobre la creación de los instrumentos musicales, es en el libro de Génesis capítulo 4. Y se puede decir que el uso de instrumentos o la fabricación de ciertos instrumentos es considerada quizás una de las primeras profesiones de la palabra de Dios. Y por ende la Biblia habla acerca de eso. El pueblo hebreo como tal utilizó instrumentos en todas las áreas del pueblo, en las fiestas, en las celebraciones, en las guerras. En todo momento el pueblo hebreo nos mostró el uso de instrumentos musicales, a tal punto de que el rey David, no solamente como rey, no solamente como un hombre conforme al corazón de Dios, no solamente como músico, también fue, por así decirlo, fabricante, creador de múltiples instrumentos musicales. Y eso nos deja pues un gran legado, David, no solamente como rey, como hijo de Dios, como músico también en la fabricación de instrumentos que fueron utilizados pues de manera clara en el templo. En el Antiguo Testamento, en la adoración que se llevaba a Dios, la música era presente y no era algo tímido, era algo grande, o sea, se usaban Claro. instrumentos musicales en grandes números de diversos tipos de percusión, de cuerdas, de vientos, de una manera muy organizada, conjuntamente con los cantantes también, de una manera muy organizada, muy estructurada, que nos deja grandes lecciones al día de hoy que podemos aplicar, no solamente con el uso de instrumentos musicales en la iglesia, sino también de la organización que debe de tener el ministerio musical, pues al día de hoy. No obstante a todo eso que te he dicho, la palabra de Dios, Jairo, nos da un libro completo dedicado a la música, que son los salmos. Y cuando vemos la definición de la palabra salmos, lo que significa es cántico acompañado de un instrumento de Exactamente. cuerda. Entonces, nosotros vemos que la palabra de Dios sustenta el uso de instrumentos musicales. En los salmos como tal, que tenemos 150, vemos la mención. Técnicamente hay muchos salmos que si ustedes ven en sus títulos tienen unas palabritas, a veces muchos teólogos coinciden en que esas palabras eran ordenanzas técnicas, muchas de ellas, Anotaciones musicales anotaciones de algún musicales, tipo. y muchos de ellos es acompañado de tal tipo de instrumento, para acompañamiento de tal tipo de instrumento, como si fueran los arreglos que usamos hoy en día, con guitarra solo, Exacto. con solo a piano, Lo, solo a lo que capela. pudiera significar el mismo Selah también. Exactamente. Ahora viene el punto. Te dicen, que seguro lo has escuchado. Bien, todo eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo tú no ves nada de eso. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si la Biblia solamente fuera el Antiguo Testamento, sigue siendo la palabra de Dios. Amén. El libro, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces nosotros no vamos a poner en una balanza y decir, este es más, este es menos. Así es. Es la palabra de Dios Así y es. ya eso es más que suficiente. Ahora bien, en el Nuevo Testamento tenemos bastante argumentos también que nos habla de los instrumentos musicales. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, hay pasajes que hablan que se utilizaban instrumentos musicales en los tiempos de Jesús, en el contexto cultural del pueblo. El apóstol Pablo, cuando hace mención a que debemos pues alabar al Señor con cánticos, salmos, himnos, cuando habla de salmos, ¿a qué se está refiriendo? Nos hace El libro de los alusión al libro Salmos, de por los salmos supuesto. y queda implícito de que al cantar salmos era con acompañamiento de instrumentos musicales, porque Así ya es. los salmos estaban establecidos. Que nosotros al día de hoy no tengamos una partitura de los salmos, vamos a decir así, y que el Señor nos dejara este gran mensaje de la importancia de las letras de los mismos, no está diciendo con esto que sea aquello que no se va a utilizar en ese sentido. Claro. Y queda claro que al apóstol Pablo decir salmos,
está hablando también pues de esos salmos que tienen acompañamientos musicales. No obstante a eso, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de la adoración celestial, habla de instrumentos musicales. Allá se está alabando al Señor y se está utilizando instrumentos musicales. De hecho, se habla de los instrumentos musicales anunciando la venida del Señor. O sea, cuando escuchemos esa trompeta triunfante, veremos ese llamado que el Señor nos hace del uso de instrumentos musicales. O sea, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en la adoración celestial, lo vemos en toda la palabra de Dios. Y déjame agregar un par de datos hermenéuticos ahí. El primero es que el libro de los Salmos, junto con Deuteronomio, es el libro del Nuevo Testamento más citado, del Antiguo más citado en el Nuevo Testamento. Si algo tan importante como el no utilizar los instrumentos que se utilizaban en los Salmos era algo que Dios quería para su pueblo, Él lo hubiera dejado claro en su palabra. Porque Él no iba a permitir que una y otra vez estuviera hablando de los Salmos cuando Él no quería que los Salmos tuvieran música. Así es. En el Nuevo Testamento. Sin embargo, es el primero o segundo libro más citado en todo el Nuevo Testamento, el libro que estaba compuesto por instrumentos. El segundo dato hermenéutico importante es que, como tú bien decías, el hecho de que ya se haya citado alguna vez en la palabra lo hace suficiente, a menos que haya algún tipo de discontinuidad clara por la obra de Cristo Jesús. Nosotros no vemos nada que haya cambiado entre el arpa del antiguo y la guitarra del nuevo, por decirlo de alguna manera. No hay ninguna razón para ver en la palabra que pasó algo que hacía que ya no podemos usar arpa. No pasó nada en la muerte de Cristo en la cruz. Sin embargo, lo que sí no podemos olvidar, el instrumento más importante ¿cuál es el instrumento más importante de toda congregación? Nuestra voz. Así que Dios nos dotó. Dios nos dotó con un instrumento innato a cada ser humano, que es las cuerdas vocales. Por supuesto, creo que tú estás de acuerdo. El instrumento más importante entonces en cada congregación es el canto de la iglesia, que se escuche la iglesia cantando. Pero el problema ahí no está en lo alto de la batería o la presencia de guitarra eléctrica. El problema está en cómo nosotros entonamos como iglesia y cómo el líder de adoración, el sonidista, puede ayudar a que la iglesia sea lo que se escuche. Bueno, también, Roger, es un último detalle importante que estuvimos hablando antes de estar grabando. Déjame leerlo en Colosenses 2, que no se refiere a instrumentos musicales, pero definitivamente tiene algo que ver. Y es que Pablo nos dice, el versículo 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres. Y termino, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. A lo que Pablo se está refiriendo aquí no es exactamente a los instrumentos musicales, pero se aplica. Que lo que quiere decir es que estas cosas que se ven, esto no es lo más importante. Esto de que yo no salgo el domingo en la tarde, o esto de que yo no uso batería en mi iglesia, eso no es lo más importante. Esos son preceptos humanos que pueden tener apariencia de verdad y que ciertamente alguno puede decidir usarlo y con eso glorificar al Señor. El Señor puede recibirlo, pero no podemos imponerlo como que fuera un mandato de Dios, porque al final no se trata de batería, no se trata de guitarra, se trata de corazones rendidos. Y como adoración es todo lo que hacemos, no solamente lo que hacemos cuando cantamos. Si la música es algo que una y otra vez ha ayudado al cuerpo a canalizar sus emociones, ha ayudado al ser humano a canalizar sus emociones, queremos canalizar esas emociones hacia el trono. ¿Qué piensas? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y le agregaría un detalle técnico. Y muchas veces he tenido que conversar sobre este tema con muchos pastores y realmente a veces está el prejuicio o la animosidad al instrumento, no como tal por el instrumento, sino por quien lo toca. Cuando verdaderamente tenemos músicos que se dedican a la preparación, a la capacitación y al dominio técnico de un instrumento, no los va a tocar de una manera desorganizada ni desordenada. Y muchas veces yo he visto pastores que han hecho doctrina de malos músicos o han hecho doctrina de problemas técnicos. Y yo creo que cuando tenemos la intención de agradar a Dios, vamos a tener también la disposición de prepararnos lo más que podamos para dar lo mejor de nosotros con esos instrumentos musicales al Señor. No es utilizarlo, compararlo, si el mundo, si la iglesia, si el instrumento. El instrumento es un objeto que por sí solo no hace nada. Ahora, quien tiene el instrumento en sus manos es que tiene la facultad de hacerlo mal o de hacerlo estéticamente, de hacerlo agradable, de hacerlo armonioso para el Señor. Yo pienso que no tenemos que hacer una pausa en ese sentido y meditar. ¿Cuáles han sido las motivaciones que nos han llevado a sacar estas conclusiones? Porque muchas veces le hemos puesto motivaciones a veces espirituales
a cosas que se resuelven netamente con el tecnicismo. Yo te voy a terminar con una ilustración. En una ocasión, y depende mucho del contexto cultural donde tú te encuentres, estabas viendo a una persona cantar en un contexto, vamos a decir así, muy carente de cultura y de educación. Y yo ve a esa persona cantando y yo decía, esa persona no va a cantar como está cantando, no canta 3 canciones en los tonos que está cantando, como está cantando técnicamente. Y esa persona, en el poco tiempo, a la segunda canción, dice, quiero que oremos porque hay un demonio que me está molestando las cuerdas vocales. Entonces muchas veces queremos espiritualizar cosas que son técnicas. Así es. Entonces el uso de instrumentos musicales es cierto, si yo hubiera un músico tocando muy mal un instrumento musical de manera que fuera ruido en vez de Estruendoso, armonía, exacto. yo mismo dijera, no lo quiero utilizar. Ahora yo no puedo decir, la Biblia dice que eso está prohibido porque realmente no tenemos esa base para decirlo. Así es. Y recordando una vez más que el instrumento más importante en toda iglesia es la voz de la congregación. Amén, Ese es el instrumento que necesitamos, porque la guitarra no se rebeló contra Dios amén. y la batería Cristo no tuvo que morir por ella, Ujú. pero Cristo murió por nosotros y ahora nosotros rendimos nuestros corazones y exaltamos su nombre en canción.